Muy buenos días, amigos, un gusto reencontrarnos esta mañana arrancando el mes de noviembre. Qué poquito que nos queda. Afortunadamente vino el sol después de tantos días de agua y parece que nos depara un fin de semana con buena temperatura. Programa 44 de este estado de situación. Hoy el amigo Neri, bueno, es vivo el hombre, se nos fue para allá, para la zona de Guichón, con sus hijos, así que un reparador descanso allá en el norte. Ojalá uno pudiera estar realmente por aquellos lugares. Hoy tenemos unos cuantos invitados con los que vamos a estar conversando sobre un tema que obviamente siempre es de actualidad y sobre todo en estos momentos que se ha puesto tan arriba de la mesa todo el tema de vallismo, con algunas divisiones que se han generado internas, inclusive en el Partido Colorado. Y yo venía pensando cómo uno conoce el vallismo allá lejos, cuando uno era un gurí. Yo venía pensando en mis 13 años, cuando yo llegué a Montevideo con 11 años, viniendo de la ciudad de Salto. Y bueno, creo que es la situación de tanta gente que hoy cae en las grandes ciudades, producto de muchas veces de la exclusión del interior. En aquel momento, en un momento de caos del Uruguay, que era la crisis del año 82, donde la gente había perdido muchísimas cosas, entre ellos su casa, o te veías, me acuerdo de mis viejos obligados a viajar, después de haber trabajado en Salto Grande, en Palmar, en la construcción también de la represa de Palmar, en el boom de la construcción del 82, pero todo aquello se terminó, como en el 2012 nos terminó otra etapa también, y caímos en una pensión, recuerdo. Caímos en una pensión, una habitación que era más chiquita que esta cabina, con un techito bajito, como 1,80 m, y ahí éramos 5 hermanos con nuestros padres durmiendo en un par de camas, y esa era la realidad. A mí a veces me preocupa ver cuando se habla que la pobreza trae todos los problemas que tenemos y la delincuencia y demás, y yo creo que en realidad si hay valores arraigados, como es el concepto de familia, tener el ejemplo de aquellos abuelos, de los viejos que siempre te aconsejaban, acordarte de los consejos de tu abuela cuando te decía desesperada que te venías a Montevideo, cuídate mijito, ¿verdad? Y así transcurrió nuestra vida de adolescentes en una pensión. Recuerdo estar en 18 de julio, Roslo, una pensión, ni siquiera agua tener, y bañarnos cada mañana con un jarrito de agua todas las mañanas para ir al liceo siempre prolijitos, y empezar a laburar a los 13 años. ¿Qué teníamos? Y bueno, teníamos aquella educación que nos venía atrás de nuestros abuelos, vallistas, sí vallistas, como también lo teníamos del Partido Nacional por parte materna, pero bueno, eso fue lo que prendió en nosotros, esos valores que vinieron y que nos han llevado a lo largo de la vida. Y yo creo que a ser tipos exitosos, porque ya el hecho de tener una familia, crear nuestros hijos, tener un techo, habla bien de nosotros. Y eso es lo que uno le quiere pasar a las nuevas generaciones, lo que uno le pasa a los hijos: cultura de trabajo, cultura de esfuerzo, que se puede, a pesar de que se vea difícil la cosa. El tema es mirar hacia adelante, poner un punto fijo y no salirse de esa línea. Yo siempre digo que caminar por una línea es buena cosa. Uno podrá hacer se podrá abrir un poquitito de esa línea, pero no mucho, porque no es buena cosa. Lamentablemente el país hoy atraviesa un momento crítico, y creo que en estos ilustres ciudadanos que hoy van a conversar con nosotros y que nos hablarán de la historia de nuestro país, de la historia de esos valores vallistas, es que vamos a poder desarrollar este gran tema. Yo le doy la bienvenida al profesor Miguel Lagrota, que ya es un asiduo visitante de esta casa. A Ernesto Castellano, que se me fue una S al final, pero es castellano. Y sono italiano. Politólogo el amigo, y el amigo Enrique Piqué también. Gracias por estar. Nosotros vamos un segundito a la pausa de presentación, y ya volvemos para arrancar ya de lleno con este tema. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, amigos, arrancamos con este programa 44 con nuestros visitantes para conversar de varios temas. Una mesa abierta donde bueno, lo vamos a cortar simplemente para ir a la pausa, o sea, al mejor estilo dejarlos hablar, porque obviamente hasta por un tema generacional obviamente tienen ustedes bastante más que decir de lo que uno puede hacer. Saben que hace unos días me reuní con el doctor Julio María Sanguinetti en su casa, hablando de temas políticos, porque siempre es interesante. Sobre todo ayer tuvimos a Jorge Valle acá en el programa,
anoche a las 2 de la mañana terminé de subir el material, así que está disponible en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Y yo le decía justamente que uno cuando sale a la calle en esto de hacer política, uno no sale a vender ningún buzón a la gente y le sale a contar lo que uno es, básicamente, porque primero yo siempre digo que el gran problema que hay en Uruguay es que la gente vota y vota papeletas que tienen números y que tienen nombres, pero no sabe cuál es el contenido que hay adentro. Atrás de cada nombre hay una historia. Sin embargo, nadie husmea ni siquiera nada. Y yo le decía justamente esto. Yo lo que siempre trato de mostrarle a la gente, a los gurises, es que para llegar hay que marcarse un camino, como les decía. Y no hay que regalar nada, hay que enseñar a pescar, no hay que andar regalando cosas. La gente cuando uno anda en los barrios lo primero que te pide es trabajo, pero creo que te pide el trabajo y te pide el sobre ya completo para empezar a laburar. Y lo que hay que entender es que hay que abrirles posibilidades. Cuando uno va a los barrios, uno le puede hacer contacto, le puede abrir posibilidades, pero no se regala nada. Vamos a arrancar con el amigo de la Grota. ¿Regalar está bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Es un gusto hablar de vallismo con amigos. No, regalar no está bien, y siguiendo la línea de pensamiento, hay dos conceptos o tres que podemos manejar que son muy exigentes. La democracia exige y el ser vallista exige más. Y esa exigencia está dada por los valores, la educación, ¿no? Y el respeto a todo lo que el partido hizo. El último proyecto profundo de construir un estado de bienestar, de construir una solución global, de extender al máximo lo que la ley podía permitir para lograr el bienestar de la ciudadanía, se manifestó en las primeras décadas del siglo XX, con un largo proceso que viene desde el fondo de la historia, que después, definitivamente, por diversas razones, fuimos perdiendo la capacidad de informarnos, de debatir, de discutir. Digo, una cosa sencilla. Antes uno se encontraba en una calle con un amigo y hola, ¿cómo andás? Vamos a un café y tomamos algo. Bueno, ahora no hay tiempo, no hay café, hay distintas dispersiones que nos impiden esto. Por ejemplo, esto es un programa, ¿no? De radio organizado. Falta el café nada más. Falta el café, pero estamos acá. Ni siquiera vino el mate de Es más, gente que yo hablo normalmente, escribo, o como el señor Castellano, recién lo tengo acá en vivo y en directo, ¿no? Con lo cual podemos intercambiar cosas, que no es lo mismo a través de una pantalla, que no vemos los gestos ni las reflexiones que puede manejar un ser humano con la impronta personal. Entonces digo, como para empezar, para no monopolizar la palabra, es exigente la democracia, es exigente el vallismo. Mis padres, mis abuelos, ¿no? Mi abuelo José Garibaldi La Grota, italiano del sur, medio anarquista. Mi madre, mi abuela, la madre de mi madre, de Italia, del sur también, ¿no? Tenía una impronta católica uno, libertarios otros, ¿no? Y de zonas pobres ambos. Y acá que vieron un lugar que les permitió desarrollar lo que querían hacer, que era trabajar y construir su familia, que en definitiva son los valores principales, ¿no? Después, con el mundo actual, eso se ha decretado un poco. Vos hablaste de conocerse. Yo, particularmente en el partido, he conocido muchísima gente y uno trata de conversar. A medida que vas conociendo a la gente, vas descubriéndola. Viste que siempre el que labura es malo, porque viste que en nivel general está mal mirado. Todo el que sea proactivo es bicho malo. Sin embargo, cuando vos empezás a recorrer sus antecedentes, a ver lo que hace, a conocer en el mano a mano, vas descubriendo y vas aferrando esa confianza, ese compromiso. Yo creo que tal vez, no sé, yo en esto del partido no soy de repente de los más idóneos para hablar, pero uno tiene trayectoria de vida y realmente el conocerse es la primera cosa. Y obviamente lleva tiempo, porque obviamente no te conoces de un día para el otro, pero cuando vos lográs marcar algo en el otro te defiende, el otro te respalda, el otro apoya tus ideas. Para hacer política tenés que tener gente que te apoye, no hay otra que valga. Pero bien, le damos la bienvenida a Ernesto Castellano, que también tiene una tarea importante a nivel partidario, y él es politólogo, así que habrás más que estudiado bastante también de estos temas que estamos hablando.
Gracias por la invitación, por compartir esta mesa y gracias a la audiencia por tener la oportunidad de hablar de estos temas. Me parece que preguntaste si regalar correspondía. Me parece que como comenzaste el programa relatando la historia de vida, los valores que te inculcaron son los valores que este país tuvo y que con el vallismo se plasmaron más que nunca. El vallismo fue una época donde se consolidó un proyecto, digamos, nacional con valores como el esfuerzo tiene su premio. El esfuerzo individual y colectivo tiene su premio. Acá el inmigrante y el hijo del inmigrante sabían que si estudiaban y trabajaban, había premio individual y social. Y eso es más que una ideología, esos son valores. Porque las ideologías, ya vimos algunos muros que se cayeron, pero me parece que si hoy reflexionamos con respecto a la pregunta de si damos el pescado o si ayudamos a que la gente pueda pescar, que es lo que está detrás de la pregunta de regalar, me parece que hoy más que nunca está vigente el tema de los valores que el vallismo inculcó en este país, que fueron los valores tradicionales del Partido Colorado. El esfuerzo tiene su premio. Por eso para el Partido Colorado, históricamente, la educación fue el pilar de su proyecto social. Porque la educación es liberar a la gente de trabas. Lo que uno tiene en la cabeza no te lo saca ninguna crisis económica. Los valores, la educación, y creo que ese sigue siendo el desafío. Hoy vemos el país donde más riqueza que nunca, estamos 4 o 5 veces más PBI que en la crisis, pero hay más asentamientos, aumenta la mortalidad infantil. Parece que volviéramos a aquellos viejos textos de pobreza y riqueza y miseria, donde el progreso parece que trae miseria. No puede ser. Lo que faltan son los valores. Sin duda. El año 2002 nos dio un revolcón. Yo diría que el revolcón nos dio el 2004, el 2003, 2004, porque el 2002 fue la punta. Lo que vino fue lo después, cuando la cesación de pago, cuando los cheques a todas las empresas nos empezó a rebotar, porque obviamente se rompió la cadena. Y esa era una realidad. Yo siempre digo que lo que más me preocupa actualmente es la realidad que vivimos hoy. Porque estamos... la gente puede pensar que estamos muy mejor por los números económicos. A mí lo que me preocupa es lo peor que estamos por esa carencia de compromiso, de valores, de aquel respeto por el trabajo, porque cuando la gente no respeta el trabajo, cuando no respeta horarios, ahí empezamos con los problemas. Cuando la plata sobra y la gente se acostumbró a vivir entre la plata, porque realmente hoy hasta hay gente que está ganando, no digo porque sea mucho, pero 20.000, 30.000 pesos, hay muchísima gente que gana. Sin embargo, esa misma gente no puede respetar un horario, no respeta 5 días de trabajo en la semana. Entonces digo, ojo con lo que pueda venir. Por eso me parece que es necesario, inminente, recobrar esa cabeza que teníamos. Voy a dar mis buenos días. Buen día. Llegué unos minutos tarde, pero me sumo al plantel. La gente que escucha ya me conoce, José Piris, para los que están invitados más presentes. Ayer estaba el doctor Jorge Valle y tocaba algunos de los temas que recién terminó de tocar Castellano. Y él hacía una visión muy simple. Una cosa es la realidad de los números que quieren presentar y otra cosa muy diferente es la realidad que se vive. O sea, la realidad que ahoga al bolsillo de la gente. Digo, hoy tenemos, si bien vos decís, hay muchísima gente que gana 20.000 pesos y no quiere trabajar, o 30.000, o le gusta poco el trabajo. Los números reales es que hay 48% de uruguayos que andan en el entorno de los 10.000 pesos. Y muchos de los que se consideran hoy ocupados son vendedores de torta frita o vendedores callejeros. Digo, fuera de toda regla, vendiendo cualquier tipo de producto, incluso su propia ropa, como uno ve cuando va a las ferias. Digo, vos vas a los barrios. Sí, por supuesto. Esa es la realidad, contra la que justamente un gobierno, digo, bien plantado debería estar trabajando. Y yo, digo, siguiendo lo que hablaba él al principio sobre el estado de bienestar, justamente se conoció el estado de bienestar uruguayo en un gobierno de corte vallista, de ahí vino. Y hace poquito, no sé si era Ernesto Talvi, que tal vez alguno de ustedes lo sintió, dice que hoy se está viviendo un estado de malestar.
y eso es peligroso. Sin duda. Vos me has oído decirlo en estos micrófonos. Obviamente me encantan las tortas fritas, lo he dicho más de una vez, pero no me banco que la gente esté haciendo tortas fritas en la calle, porque sí defiendo la cultura del trabajo, pero el Estado, en un momento de auge económico como tenemos, debería propiciar gente tirada en la calle, sin baños, sin las medidas mínimas de condiciones de trabajo. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Ese es el gran tema. Jorge me pide un cachito de eso. Voy a discrepar con toda la mesa. Buenos días, mi nombre es Jorge Castro para la audiencia. Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras todos corríamos atrás de Pluna, dio las cifras oficiales. Tenemos el déficit fiscal 2.8% del PBI, el más alto, aún mucho más alto que en los años de la crisis. El más alto desde el 2003. Desde el 2003. ¿Tá? O sea, eso es enorme. El agujero fiscal que está teniendo este gobierno, la deuda eterna y externa que nos están dejando, es inconmensurable. Sin ningún lugar a dudas que avalo todo lo que ustedes han dicho. Sin duda. Pero las cifras oficiales son esas. La mayor desapercibidas, deuda que tenemos. pasan desapercibidas por todas las bombas de humo que hay sobre la mesa. Sí, Fíjate vos que cuando arrancó el tema de Pluna salió lo de la marihuana. Hoy el tema de Pluna no tiene nada que cronológicamente lo pueda tapar, porque lo del aborto ya salió hace 15 días atrás, ¿no? Y salen con el tema de, como ayer yo miraba, digo, es una pena, digo, que los medios de prensa se presten para esto, ¿no? Cosas que antes no pasaban. Digo, hoy son muy serviles y pasan diciendo de que el poder adquisitivo de la gente creció con respecto a la baja de precios. A la baja de precios. Jorge dijo recién el agujero que nos están dejando. Y bueno, de alguna manera somos todos responsables. Digo, aunque no hayamos votado al gobierno que está, somos responsables por los errores que hemos tenido. Ahora, ¿qué le decimos realmente a los gurises nuestros, no es cierto? Porque a eso sí se lo estamos dejando. El otro día cuando vinimos hicimos una mesa acá redonda con gurises, todos ballistas que se están presentando a estas elecciones juveniles del próximo 10. A eso es lo que le estamos dejando el garrón, ¿no es cierto? Porque son los que van a tener que trabajar con más de una vida, con suerte, para pagar esto. Nosotros tenemos que, primero que nada, hacernos responsables de que estamos así por culpa nuestra. No me cabe duda, porque en algo fallamos. O sea, no desembarcamos en esta realidad por omisión de alguna cosa. O por incapacidad. Sí, sin duda, pero bueno, estamos acá. Así que le dejamos a Enrique Piqué la solución, que nos arregle el país. Buen día, Enrique. Bueno, gracias por dejarme la curiosidad. La verdad, no es fácil. Pero yo creo que, primero, el 2,8 implica que no tienen que buscar muchas explicaciones porque hay inflación, ¿no? Ayer yo no me dedico mucho a hacer las compras, pero a veces me dedico. Hacía 15 días atrás había comprado un paquete de galletas a 45 pesos. 15 días atrás. Fui a buscar las galletas porque se habían terminado, 59 pesos. Entonces, esa es la realidad. La realidad es la del bolsillo, de la que llega a la gente y cómo accede. La inflación, todo lo que puedan hacer, todo lo que puedan estudiar, todo lo que puedas dibujar y todo lo que puedas hacer, está en relación directa a la negación que se le crea a la persona cuando va al supermercado o al almacén a comprar sus cosas. Esa es la realidad, lo tangible. Eso es cuanto al 2,8, que ya es una cifra que ya se había dado hace 15 o 20 días atrás, ya empezaron a darlo los economistas, por lo menos, que el déficit fiscal había llegado. Abrir el paraguas. Sí, abrir el paraguas. Pero es cierto todo lo que ustedes han dicho acá. Yo, por ejemplo, ya que hicieron un poquito toda vuestra historia, yo también voy a hacer un poco la nuestra, ¿no? Nosotros somos una familia que vino al Uruguay después de casi 10 años de guerra. Es decir, empezamos la guerra en el 34 contra los nazis y el fascismo y la terminamos en el 46. Así que eran un poco más, eran 12 años de guerra, ¿no? Y elegimos el país para venir. Es decir, no podíamos haber ido a Venezuela, a algún otro lugar, podíamos haber ido, bueno, estuvieron por ir a Venezuela, ¿no? De paso se ha dicho. Y llegamos a este país.
Y yo tengo una ventaja con todos ustedes. Yo elegí ser uruguayo, porque tengo 3 nacionalidades de acuerdo a mis capacidades de nacimiento. Tengo la francesa, la española y tengo la uruguaya, que es la que ejerzo. Así que yo me siento mucho más uruguayo que muchas veces. Yo soy uruguayo porque yo elegí ser uruguayo, y hay otra gente que es uruguaya porque nació en este país, pero no van en medro de ellos. Yo al revés, soy un militante de este país, porque a pesar de que tengo algún hijo en el exterior, indudablemente sigo peleando y me quedo. Tengo posibilidad de ir a vivir a otro lado, porque además tengo residencias que heredamos de vieja data en Europa, pero me sigo quedando acá en el Uruguay y quiero quedarme en el Uruguay y lucho por este país porque lo siento como mío y más que mío. Volviendo al tema, cuando llegamos en este país nosotros, me acuerdo que una vez fuimos a la pista de atletismo con mi padre, donde mi tío corría, que se recibió acá de contador y estudió, mi tío vino con nosotros, con la familia, y me agarra mi padre y me dice, mirá, vamos a conocer al presidente. Yo no miré, yo tenía 5 años, no sé, ¿conocer al presidente? Sí, vamos a conocer al presidente. Era ese hombre que está ahí arriba, ahí cerca, ahí de arriba del estrado. Y fuimos ahí y me presentó a Luis Valle, que no estaba ni con escolta, ni con nadie, no estaba con un grupo de amigos, ¿no? Y entonces le dice Luis Valle, yo soy catalán igual que usted. Así, me acuerdo, el diálogo me acuerdo, así como, porque es esas cosas que te impactan, ¿no? El presidente, no era tan fácil. En Europa las distancias eran horribles. ¿Y qué era eso? ¿Qué significaba? Significaba que en el Uruguay todos éramos iguales y que el presidente era una función de trabajo distinta, honorífica, muy honorífica, que el ciudadano había obtenido por el consenso de votos y había llegado tal, y que era accesible y podía contestar lo mismo y hablar contigo en los mismos lenguajes, que en el fondo era igual. Otra vez, nosotros vivíamos en el centro, me dice, mira, iba con mi padre, y mira quién viene ahí, vamos a saludarlo, el presidente, venía caminando solo por 18 de julio, con un amigo, no me acuerdo quién era, porque venía caminando solo. Este Uruguay se perdió, y se perdió por las condicionantes que se establecieron. Yo creo que, en definitiva, es un problema ideológico. Se perdió porque hace muchos años que tenemos una fuerza política que fue creciendo, lamentablemente para nosotros, porque nosotros no supimos de alguna manera dar las respuestas, como tú decís, las respuestas en el momento oportuno, que sabe destruir, está especializada en destruir, está especializada en la confrontación, está especializada en la lucha violenta, pero no está especializada en la construcción. El vallismo es la gran diferencia. El vallismo es una ideología que está especializada en construir, no en destruir. ¿Por qué? Porque provenía de muchos años de destrucción y de guerras civiles, donde nos matábamos como moscas. Entonces, ahí entró una reacción, de parte de Valle, termine, te dejo hacer el corte, de esa generación que fue la generación del quebracho, que incluso dentro, no solo del Partido Colorado, la misma generación de quebracho había blancos. Los Arabia fueron a pelear, al quebracho llegaron tarde, pero fueron a pelear. Era la generación liberal, la generación joven, que quería otro tipo de país y que buscaba soluciones para ese tipo de país. Muy bien, ahora seguimos con esta amable charla con estos amigos en esta mañana, así que sigan prendidos al dial de CX40 y enseguida venimos con más estado de situación. Bueno amigos, seguimos con este programa 44 de estado de situación. Hoy me trajo un temita del lejano oeste, porque en realidad creo que es donde estamos viviendo. En realidad era del sur de Italia, ¿no? Sí, pero yo lo asocio con espagueti. Yo lo asocio con eso y con la situación. Estamos a los tiros. Estamos a los tiros. Pero antes de entrar de nuevo en la conversación, que está muy buena, aquel amigo Ernesto Castellano, y sin la S al final, como lo bauticé, nos trajo unos cuantos libros. Escobar, El vencedor de Massoyer, y por supuesto es de su autoría, Ernesto Castellano Cristi. Y bueno, son para la audiencia. Así que
con acorde un la color, situación. por supuesto, acorde. Y bueno, vamos a regalar uno hoy, uno mañana y uno el lunes, para los oyentes que nos manden su mensaje de texto, saludándonos. Ni siquiera le vamos a pedir que nos digan cómo se llama el tema, si será fácil la respuesta, ¿no es cierto? Así que nos pasan un mensaje al 094 43 18 28, 094 43 18 28, y entre quienes nos manden sus saludos, iremos sorteando día a día estos lindos libros que también capaz que nos dan la oportunidad de leer algo todavía. Capaz que nos cobran derecho a autoría ahí por leerlo. Muy buenos libros además, porque yo los leí los tres, desde Rivera de Tacuarembó, y el de Escobar, de acá del licenciado Castellano, y es excelente el libro, se lo recomiendo. Además, que los que no los queden sorteados, que los compren. Está bien. Kim, ya vas para el sorteo. Sabés que estabas con estaba esperando que regaláramos algo para llamar. Pero bueno, yo veo muy entusiasmado, aparte obviamente a todos, a La Grota, Miguel La Grota, por este tipo de encuentros que me parece que te llenan el alma. Así que lo vamos a repetir, por supuesto. Sabés que sos un amigo de la casa para venir cuando quieras. Sí, es imprescindible, incluso esas discusiones que, en el sentido castillo del término que teníamos en la tanda, ¿no? Sobre la historia, la memoria y el rol del historiador, ¿no? Y la interpretación simbólica que hace la sociedad a veces de hechos, en un partido como el Colorado, que es esencialmente simbólico, icónico, ¿no? Y que los temas ideológicos generan debates a raíz de eso, lógicamente, ¿no? Y si hoy vemos el panorama de nuestros correligionarios, de nuestros liderazgos, etc., hay una suerte de debate sobre qué es el ser vallista, quién es vallista, dónde está el vallismo, a dónde va el vallismo. Primero en el Partido Colorado. Claro, y hemos visto que se hizo un foro, una reunión de dirigentes importantes de la izquierda nacional, hablando del rol del vallismo en la izquierda, que hay el intelectual profundo que es Gerardo Caetano, es una obra monumental directamente definió la República Vallista, y ahí se arman, o se generan, por suerte, líneas interpretativas de debate, de bucear en el vallismo, ¿no? Como uno vive de la docencia y da clases a alumnos, es interesante ver en los distintos niveles de edad lo que interpretan y ven del vallismo. En general es un descubrimiento. ¿Cómo? Eso fue así, se hizo tanta cosa. Y posteriormente es la aplicación de los valores que estamos hablando al principio, ¿no? Porque el vallismo, y para entrar más en el tema directamente, es armonizar valóricamente las necesidades que los seres humanos, habitantes de este país, tienen. Eso fue el rol, fue anticipatorio en algún momento, fue resolutivo en otros, pero en definitiva el eje fue buscar soluciones dentro de un marco, ¿no?, concreto, que era el sistema capitalista en desarrollo, el sistema de industrialización naciente, ¿no?, con una serie de debates muy profundos a fines del siglo XIX en materia ideológica, y una aplicación racional, a mi entender, ¿no?, de todas esas ideologías que convergieron en ese proyecto, tratando de buscar la solución a distintos problemas que tenía la sociedad, ¿no? El humanismo, humanizar el capitalismo, el obrerismo, ¿no?, de tratar de que el obrero tuviese en principio horas de descanso, posteriormente cultivar a la familia, y después que sus hijos pudieran tener desarrollo, y aparte una legislación acorde a su horario de trabajo, ¿no?, por ejemplo. Es muy vasto el tema. Y es impresionante las interpretaciones, uno ve y hay tantas puntas de llegada, ¿no? El tema es, usando la misma simbología, la salida de eso, ¿no? ¿Qué sería un proyecto vallista hoy? ¿Tá? Bueno, un proyecto vallista hoy sería lo que en definitiva, a mi entender, profesor de historia, no soy politólogo, nada por el estilo, ¿no?, es reconstruir ese proyecto de estado de bienestar, que no es fácil, que no es sencillo, porque entran muchas variables que han cambiado a lo largo de los años, de consumismo, de tecnología, de información, ¿no? El acceso a la información ahora es brutal, ha dejado la reflexión de lado, eso genera muchos problemas, si uno no domina la información. Es más, el rol docente ahora sería
proporcionar la información justa para que puedan desarrollar las cosas. No ha cambiado el esquema que teníamos antes, de la periodista francesa. Por eso me parece muy interesante y estoy muy contento. Y además teniendo tantos compañeros acá, tantos amigos, los aportes son muy buenos, ¿no? Vos haces algo que es docencia, que está buenísimo. Obviamente tu docencia va en la línea de enseñar todos estos temas y el tema filosófico y demás. Yo hago docencia. Lo que pasa es que lo mío pasa por la construcción. O sea, anoche a las 11 de la noche terminé de dar un curso de steel framing y uno dice, eso es raro, construcción de casas. Pero sin embargo uno también, con el alma que le mete al curso, ¿verdad? Con el alma, con abrirles la cabeza a la gente, porque cuando uno le está enseñando construcción a la gente, le tiene que hacer entender que tiene que dar la mejor calidad en su construcción para quien le está vendiendo. Le tiene que enseñar a la gente que tiene que darse la posibilidad de tener confort, porque la gente piensa que tener el techo es tener un techo de chapa, ¿no es cierto? Me pasó el año pasado enseñando al personal del Conrad, que fui directo al hotel a dar cursos, y formé a todo el personal del área de mantenimiento, y lo primero que tenía que hacerle entender era del concepto de confort, porque es parte de transmitir a lo que debemos aspirar. Y hay toda una apertura, y uno lo que hace es, a partir de la entrega, o sea, creo que el ser docente es entrega, es entrega de corazón. Yo siempre digo, uno no se puede llevar nada para casa de lo que sabe, lo tiene que volcar. Pero sin duda es una actividad preciosa la que haces. Vamos por Jorge Castro, un gran compañero de la calle. 80 programas llegamos este fin de semana con Montevideo Contigo. Para nosotros es todo un gran desafío que nació allá en abril del otro año. Pero estar 80 programas en la calle, conviviendo con la gente. Castro no es un político, no es un tipo que haya estado en política, pero sin embargo, capaz que es el tipo que más oí en mi vida hablar de vallismo, porque lo reafirma cada sábado en cada barrio, y la gente sabe que es... Porque está bueno que la gente lo perciba como algo natural, no es una fachada hablar de todo esto. Tiene su historia. Yo nací en el 48, o sea, soy anterior a la generación campeona del mundo. Y siempre pateé contra el clavo. Tengo un tío campeón del mundo en Maracaná, Julio Pérez, y soy hincha de Peñarol y era un valor de Nacional. Buena persona. Me crié siempre en un ambiente de tolerancia. En una familia donde por parte de mi padre eran 10 hermanos y por parte de mi madre 7. Y las 17 familias más los 4 abuelos nos reuníamos todos Navidad y fin de año en el mismo barrio. Donde hoy es el barrio La Valleja. Donde... estábamos a cuadras de donde comenzaron los primeros asentamientos. Vivíamos en ranchos de lata. Hoy todos viven en casas de material. Eran todos trabajadores, todos obreros. Hoy, entre mis primos hay varios profesionales. El que quiso estudiar, pudo. El que quiso salir adelante, pudo. En el año 55, mi padre, que era obrero en Ferrosmal, tuvo una huelga de 5 meses. Y recién nos habíamos... mudado a Colón en un terreno, en una calle de barro, donde teníamos un ranchito de lata. Hoy mi padre tiene una regia jubilación, tiene una casa de material muy buena, en ese mismo lugar, y ahí plantábamos, cosechábamos y comíamos de ahí. Mi hermano, que hoy vive en Brasil, se fue por motivos económicos en los años 73, 74, no por motivos políticos. Decía, qué lindo es estar pobre, porque cuando no había para comprar carne de vaca, mi viejo iba al fondo, le arrancaba el cogote a una gallina y comía un arroz con pollo espectacular, y la gente, y con los elementos mi viejo estaba ahí. Y entonces mi viejo siempre me habló de vallismo. En casa se leía, se compraba el diario, y se compraba el diario El Día. En el barrio, me acuerdo, el repartidor de diario en Colón, Cipitría, un moreno, un negro, no un afrodescendiente como ahora le queremos decir, ¿tá? En un charré, en una volanta, con caballo, era querido por todo el barrio. Y entonces, en ese ambiente de formación. Y yo con 15 años iba a los clubes ballistas. Pero además salía a acompañar a los muchachos que eran comunistas que vendían el Popular. Creo así. Enrique Erro hizo las zanjas para conectar los caños del agua con todos los vecinos, las comisiones de fomento que tenían que ponerle. O sea, yo me crié en un Uruguay tolerante, en un Uruguay que integraba gente, que cuando cobrábamos la asignación familiar, yo y mis 2 hermanos, teníamos los zapatos, la túnica y todo para comenzar la escuela en marzo. Y lo cobraba en febrero, los últimos días de febrero, para que los niños fueran
a la escuela, se cobraba 4 veces en el año en esa época. ¿Ah? Entonces, esa asignación familiar te alcanzaba para todo eso, no tenías ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo no querer el vallismo? Y esta sociedad se desintegró, y hay que decirlo, por lo menos yo así lo veo, se comenzó a desintegrar, se comenzó a ser intolerante cuando el movimiento guerrillero tupamaro comenzó a dividir la sociedad. Los señores que hoy están en el gobierno y que pintan muros por la sociedad anestésico-quirúrgica de que atentan contra los pobres, con la huelga esta que tuvieron los cirujanos hace poco y todo ese tipo de cosas. Desde el mismo gobierno mandan a pintar muros. Esa es lo que decían recién, la estrategia del romper, del destruir. Así fueron toda la vida. Cuando acá comenzaron las migraciones en los años 70 para Australia y para Estados Unidos por los grandes problemas económicos, y después comenzó la migración política, que fue posterior, ¿ah? Ahí se comenzó la división de las familias. Y ese estado de intolerancia hasta el día de hoy ha seguido. Cuando el Cambio en Paz de Sanguinetti intentó, mediante la amnistía general y restricta para todos los tupamaros, para todos los presos políticos, la reinserción de vuelta dentro del sistema público que integraban, rearmar la educación, donde también llamó a gente de izquierda a integrar los cuadros de la educación, como lo hizo claramente en su segundo gobierno. Siempre trató de integrar, ¿ah? Y hoy, cuando estamos viendo qué es lo que está generando más trabajo en el Uruguay al día de hoy, y con lo que el Frente Amplio siempre se opuso, es la ley forestal de Sanguinetti, las zonas francas que están trabajando, los free shop, cuando se hizo todo aquello, eso todo se hizo en ese primer gobierno después de la dictadura. Es decir, siempre hubieron leyes que fueron acercando a la sociedad, y en cambio estamos enfrentados a esa división. Vimos 2 plebiscitos de la gente, no fue estúpida la gente que votó el voto verde la primera vez, o el voto amarillo, cuando la ley de caducidad. La gente votó porque quería estar en paz, no era que estuviera de acuerdo con los militares, ni con la dictadura, ni nadie, porque realmente no era así. El tema era que la gente quería vivir en paz. Y la izquierda insistió, 20 años después tuvimos otro plebiscito, y la gente volvió a ratificar eso. Sin embargo, el presidente, que se comprometió con Daniel Astori a decir, no le voy a enmendar la plana del pueblo, lo primero que hizo fue enmendarle la plana del pueblo. Entonces, ahí están los porqué del vallismo. Es decir, una fuerza constructora, una fuerza creadora, una fuerza de paz, una fuerza de armonía, una fuerza donde el distinto, el diverso, el diferente puede sentarse alrededor de una mesa a conversar. Perfecto. En el bloque anterior le dejamos el país para solucionarlo a Enrique, y no sé si lo terminó de solucionar, así que te va a quedar a Castellano, le vamos a pedir que lo termine de arreglar, a ver si tenemos la receta. ¿Cómo recuperamos ese concepto de vallismo dentro del Partido Colorado, con divisiones que hoy se generan? Que a ver, no digo que no estoy adjetivando si está bien o está mal. Lo que pienso es que hay demasiada división para todo el trabajo que hay que hacer por delante. O sea, creo que el objetivo en común debe ser cómo salimos, cómo reconstruimos toda esta trama social que está muy complicada. Y a veces duele cuando uno transita en un pasillo y de repente, porque si estás en un sector o te hacen de otro, te vean distinto. ¿Cómo recuperamos eso? Yo creo que hay un tema general que es el importante, el otro son anécdotas. El tema partidario en el tema de los sectores, ese intento de debate, creo que es una anécdota. Acá el tema es si la acción condice con el objetivo. Y creo que ahí, mucho antes que los tupamaros, ya empezó una crítica al vallismo desde el punto de vista intelectual que permeó. Y permeó fundamentalmente a lo que es, digamos, el sector educativo, que yo creo que es la clave central. El tema económico al final se arregla, más, menos riqueza se arregla. Nosotros lo que tenemos es un problema. Nuestro modelo, el modelo del Partido Colorado y del vallismo, se basó en la educación popular, una educación de calidad que permitía que el esfuerzo fuera premiado con movilidad social. Si yo no podía con la educación, sí mi hijo lo lograba. Y estaba la movilidad social en la familia. Hoy eso no existe. Hoy en Uruguay el sistema educativo, y yo diría el sistema educativo público,
en general el sistema educativo, no solo público, está destinado a que el que es de una clase social, de por vida quede en esa clase social y su hijo también. Y a excluirlo incluso del sistema. Eso, las cifras cantan, y cantan, como diría Fernando Enrique Cardoso, la dureza material de la realidad. Es un sistema que reproduce la pobreza. Ese es el desafío. Vallismo es luchar por un sistema educativo que genere las posibilidades de que yo o mi hijo, mediante su esfuerzo, pueda progresar socialmente. Y el que no hace el esfuerzo, bueno, no va a progresar socialmente. Ya trataremos que no pase mal. Pero el fundamento de la sociedad vallista fue que el esfuerzo individual tiene como destino el progreso social de la persona y del colectivo. Bueno, y el pilar fue la educación. Y bueno, creo que la base de reconstruir el vallismo es atender el tema de la educación. Ese es el proyecto vallista para mí. Lo fue antes y lo fue ahora. Pero lamentablemente tenemos un problema, que es el problema a nivel de los docentes, de los maestros. Durante muchos años, detrás de un pensamiento labrado por alguien que se llamó Real de Azúa, se planteó al vallismo y se lo relató como si fuera un proyecto que iba hacia una sociedad socialista y que fue, por razones de sectores conservadores, limitado, falso. No iba nunca a una sociedad socialista. El vallismo fue un proyecto, reitero, de respeto a la ley, que nos republicano especialmente, donde a nosotros no nos gobiernan los individuos, nos gobierna la ley, es lo que nos hace libres, pero lo que nos hace libres en lo material es que era una sociedad que tenía una educación de calidad y el que quería estudiar podía estudiar porque hay estudiar con fe de que ahí va a lograr los instrumentos para poder ser libre de trabajo, intelectuales, materiales, morales. Bueno, eso ya no existe. Y el debate, creo que el debate profundo del vallismo, el desafío del vallismo y el desafío del Partido Colorado es el sistema educativo. Y es con los docentes construir un nuevo relato. Si no, no creo que haya más país. Perfecto. Siempre el alumno debía superar al maestro y estaba bien visto y se te inculcaba que vos superaras a tu viejo. O sea, es parte, aparte de la genética, ir mejorando la especie, ¿no es cierto? Y eso era lo que uno asumía de chico. Obviamente, yo me esfuerzo, pero vos tenés que recibirte. Claro, yo vengo de familia de laburantes, mi viejo, a quien le tengo un gran aprecio, más allá de los momentos en la vida que uno haya tenido, porque obviamente también los padres se equivocan, los hijos nos equivocamos, pero uno reconocía el sacrificio que hacían. ¿Y dónde estaba el secreto? Bueno, en perfeccionar todo el proceso que había hecho el viejo, y dónde se había equivocado. Bueno, mejoremos donde se equivocó y vamos a mejorar. Lamentablemente, y José Piris, que también nos acompaña siempre por los barrios, hoy ves que el chiquilín nace entre la basura y cuando le das un laburo te dice, no, porque yo voy a seguir como papá, requechando, o te dice voy a seguir haciendo jardines, pero se mató eso de un pasito para adelante, lo mataron. El tema que planteaba Castellano es muy cierto, ¿no? Uno de los pilares fundamentales para tener que cambiar es la cabeza de los docentes. O sea, no por un tema de obligación, sino de responsabilidad, de cuál es su rol como docente. Porque si vos atendés a lo que estamos acostumbrados últimamente de escuchar sobre la educación, son más sindicalistas que docentes. O sea, están proyectados a arreglar los problemas sindicales y no lo que tiene que ver con su cargo de docente. Hace poquito vimos, con razón o sin razón, que un liceo entero como el 18 de más de 600 alumnos tuvo 24 horas de huelga porque una estudiante agredió a unos profesores, ¿verdad? O sea, ya hoy por hoy hay cualquier excusa para hacer un paro por sector, por distintos gremios, porque aparte no tienen un solo gremio para dificultar más el poder arreglar la situación. Digo, son varios gremios. ¿Pero quién es? Y hay otra parte a donde también hay que apuntar, y yo no sé si no es más difícil, que es a la cabeza de la generación actual de padres. A mí me hicieron llegar un chiste hace un tiempito atrás, en la que decían antes y después. Venía el niño y le mostraba a los padres el carnet,
¿tá? Y los padres lo miraban en serio y le decían, ¿qué son estas notas? ¿Tá? Y el chiquito como achicadito aguantaba el reto. En la segunda, el ahora, el mismo chico le muestra a los padres el carnet y los padres van al profesor o maestro y le dice, ¿qué son estas notas? Sin duda. ¿Tá? En vez de educar al hijo, le reprochan al Obviamente la escuela, el liceo tiene que ser un lugar que atrape a los gurises. Hoy eso no se da. O sea, así te atrapa a través de una pelota en el recreo, era un elemento para ir, decime. Pero más allá de esos temas sindicales, que creo que también son detalles, el tema es si los docentes, secundaria, los maestros en la universidad, ¿cómo pueden amparar una moral donde como te digo una cosa te digo la otra? Un docente no podía jamás amparar. Y eso se transmite a las nuevas generaciones. Y ahí es el punto. Muy bien, y estamos viendo hoy por hoy con todo este problema de vamos a la tanda porque como te digo una cosa te digo otra, es muy amplia y nos va a dar para explayarnos. Y una de las oyentes acá que obviamente participa por el libro Escobar, el vencedor de Mayoyer, entre todos los amigos que nos manden su mensaje de texto al 094 43 18 28, nos decían que por favor le pasemos de nuevo el tema, que está muy bueno y que lo quiere grabar. Así que luego de la pausa, con gusto, vamos a arrancar con este lindo tema. Vamos adelante. Bueno, muy bien amigos, seguimos con esta situación. Dígame, usted trajo la música, pero ¿sabe de qué estamos hablando o no? Yo lo único que sé es que si suena lindo lo escucho. Es lo único que sé en esto, así que... Déjeme ilustrarlo un poquito. Vamos arriba. Cuando en el cine norteamericano, que fue el que trajo los primeros westerns con aquellos grandes actores, dejó un espacio, un tiempo de hacerlo, apareció la cinematografía italiana con los que se llamaron western espaguetis, o sea... Espagueti western. Bueno, lo digo en español, y este es uno de aquellos memorables, ¿no? Estaba el dólar marcado por unos cuantos dólares más, lo bueno, lo malo y lo feo. Estaba todos westerns que si uno los comparaba con los americanos, digo, tenían grandes fallas, seguro. Una cosa es ser italiano y querer ser pistolero del oeste. Claro, con razón el amigo Neri Pinato, que se nos fue por allá para Guichón, lo dejó a usted también acá en el programa porque es un hombre ilustre, con mucho conocimiento. No, y fíjese que en aquellos tiempos yo era muy chico y estaba en las matinés. 3 por 1. Entonces eran... Claro. Con Clint Eastwood en sus orígenes. Como dice Castro, las ventajas de estar más lejos de la fecha en el tema de nacimiento. Alejado de la fecha de nacimiento. Exactamente. Bueno, pero yo creo que acá soy el guacho del equipo, así que hablen ustedes que sean pilas. No tanto. Cuando nos íbamos a la pausa, yo me quedé con algo cortado, digo, y lo quería tirar, ¿no? Que hablábamos sobre el tema de como te digo una cosa, te digo la otra. Ustedes recordarán que al poco tiempo de asumir Tabaré Vázquez su presidencia, él dijo una frase que quedó casi como esto de como te digo una cosa, te digo la otra, pero hay mucha gente que no le prestó atención. Los principios por un lado y la política por otro. Es imposible que vos tengas cualquier tipo de emprendimiento o de acción si no tenés principios. Pero él sigue, la ideología de otros estadistas o gobernantes o como quieran llamarle del pasado, porque él repitió palabra más, palabra menos, lo mismo que dijo Adolfo Hitler en la Cancillería, cuando él dijo en la política no hay principios. O sea, si ustedes escuchan, hay poca variación, pero la idea es la misma. Y nos lleva a esta realidad de hoy, en la de que los principios están fuera de todo. Por eso es como hablábamos ayer con el doctor Valle acá, tenemos este problema de Pluna que no es una casualidad, es parte del todo, de un emprendimiento ideológico que, como ustedes bien decían, tiene poco de constructivo. Pero bueno, el cambio a esa situación la tienen que hacer de alguna manera el 25% de votantes en blanco anulado que hay hoy. Porque si el votante no analiza quién vota
y no ve que el hombre está disociando entre principios por un lado y llegar al camino por otro, tiene un doble discurso, ¿no es cierto? Hay una cosa, digo, que lo dijiste tú, ¿no? De que hubo, y es, yo me hubiera gustado ir para escuchar cómo se pueden posicionar gente de izquierda para hablar del vallismo. Es como pedirle a alguien de los equipos grandes, ¿tá? Que fue toda la vida de uno de los dos equipos, después se pasa al otro, se pone la camiseta del otro y quiere pretender decir cómo se siente ser de ese cuadro. O sea, uno de Nacional se pone la de Peñarol y hoy empieza a decir cómo se siente ser de Peñarol. ¿Cómo puede, por más que yo lo tengo en un buen concepto como intelectual a Gerardo Caetano, pero hablar de forma totalmente desprendida de una cosa que él no lo siente? Porque el vallismo, desde mi punto de vista, es una parte de ser, de sentirlo, ¿tá? Porque no es un tema solamente intelectual, hay que llevar lo que uno dice a los hechos. Eso fue el vallismo. Correcto. Entonces, a mí se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Si vos estás en un cuadro grande y mañana te das vuelta, no podés hablar con propiedad de ese cuadro. No, tal cual. Pero ojalá Este es el debate. Es el debate. Sí. Pero bueno, después veremos. Sí. No, perfecto. Le vamos a tirar la pelota a Enrique, que recién le mandaba un mensaje el amigo Aldama acá. No voy a decir de cómo lo habían bautizado, pero bueno, le mandamos un abrazo a Orlando Aldama también, que siempre nos sigue ahí del otro lado. Capaz que nos llamó para participar. Lo podemos decir, el monje gris. El monje gris. Es el apodo que me puso Sanguinetti. Bueno, por ahí viene el tema entonces. No, yo calculo que Orlando llamó para participar por el libro de Ernesto Castellano, Escobar el vencedor de Massoyer. También para los amigos que nos siguen nos pueden llamar para participar, 094 43 18 28. Yo creo que no hay que disociar en la vida. Yo creo que uno tiene que ser único. Uno es padre, es amigo, es nieto. Uno es una persona, no debe tener doble personalidad para tratar los temas políticos, porque si no, le estamos vendiendo un buzón a la gente. Yo prefiero siempre hablar y equivocarme hablando a hacerlo de otra manera. Y a veces uno hace determinadas publicaciones que generan polémica y demás, pero lo hace desde la convicción de que está entregándose como es. La gente lo puede ver bien o mal y después, según el sector, te van a pegar o no. Pero vos tenés el segundo round para solucionar el país. Bueno, yo discrepo un poco con un concepto que creo que fuiste tú, Castellano. Pumba. Yo creo que el problema económico es fundamental porque es el detonante. Son los detonantes. Nosotros tenemos hoy un gobierno como tenemos por un problema económico, que fue el que lo llevó al poder. Si ese problema económico hubiera podido demorarse o las elecciones un par de años más, es decir, con el crecimiento del 10-12% que tuvo lo el último gobierno. Lo dijo Valle ayer. Bueno, si la elección hubiese sido un año antes, hubiésemos perdido. Entonces, más. Los problemas económicos son el detonante. Lamentablemente la gente piensa con el hígado, en ese sentido. Y piensa en la inmediatez. Y no está mal. Yo quiero decir que yo discrepo con los que tratan de decir que está mal. No, está bien. Porque la función del gobernante tiene que establecer los mecanismos para prevenir estas cosas. Y si no los puede prevenir, en algo está fracasando. Sea quien sea, que le pase. Así que nosotros tenemos este gobierno con un problema económico. Y tal como viene la cosa, creo que lo que va a provocar que pierdan el gobierno va a ser también un problema económico. Porque el deterioro de la situación económica que está viviendo poco a poco el país, indudablemente los va a llevar a una situación insostenible. Y si los elementos regionales e internacionales se siguen agregando como se están agregando, indudablemente van a ser, como pasó, digamos, en el gobierno de Valle, el factor, la gota que va a desbordar el vaso del tema económico. Es decir, eso es un planteo. Ahora, que no es lo fundamental desde el punto de vista, digamos, de la concepción general de lo que tiene que pasar en un país, indudablemente sí, indudablemente los procesos, cuando las estructuras
de la gente están contenidas y están establecidas firmemente en procesos éticos y morales, laicos, como eran los del vallismo, ¿no? O algunas veces religiosos, en otro tipo de sociedades. Es decir, el proceso económico puede contenerse de una manera un poco más eficiente, y la gente puede tener la posibilidad de pensar en valores cuando los tiene, que le puedan permitir entender o ver el esfuerzo que hace el gobernante para superarlo y que no puede, o ayudar incluso al gobernante a hacerlo. En este caso, lo que nosotros tenemos es una pérdida de valores, como se ha dicho acá durante muchos años. Estoy de acuerdo, empieza con Real de Azúa, con Ares Pons, con toda esa generación del 50-60, todas medias fascistas además. La generación del 45, que fue la que más estuvo atacando, ¿no? Sí, pero no, es la cresta del 45. La cresta del 45, ¿no? Son la reacción más reaccionaria, más reaccionaria, más proclive a una crítica a las leyes sociales que tenía el vallismo. Es decir, ellos decían socialismo, dicen, claro, lo que dice Crispi, está totalmente de acuerdo. Ellos decían que era una reacción, el vallismo lo manejaban, le decían a la 15 comunista que chapa 15. Es decir, todo este proceso que se planteó en el Uruguay por parte de la reacción de la derecha nacionalista, de la derecha más reaccionaria. Muchos de ellos habían sido en la guerra incluso pro-fascistas. Por supuesto, casi todos ellos venían de haber apoyado a la dictadura de Terra y del acuerdo de los acuerdos que habían hecho el herrerismo y el terrismo en su momento determinado, y habían sido desplazados, digamos, por la reacción que la población tuvo después de la guerra, después del 42, contra el gobierno, ese gobierno autoritario. Entonces, esos tipos que fueron los que establecieron el resentimiento, es el Uruguay gris y triste, que empezó a volcarse y a ejercerse permanentemente. ¿Qué pasó? Que esa generación no supo tampoco solucionarlo, porque esa generación llega al gobierno son todos blancos. Es fácil, llegan al gobierno con los blancos en el 58 y fracasan también en tratar de modificar el modelo y establecer una situación de estabilidad para la población y mantener el estado de bienestar aún con otros parámetros. Y fracasan rotundamente, por eso son desplazados nuevamente y vuelve a ganar el Partido Colorado en el 62 con Gestillo a la cabeza. Pero, ¿qué sucede? Acá lo que tenemos es un proceso en materia de la parte económica, es decir, que desde el 60 de las crisis posguerra a la fecha, nosotros no pudimos establecer una adecuación de los modelos que se plantearon. Fracasó, digamos, el modelo vallista porque no supo preverlo, fracasaron los blancos porque no supieron modificarlo, y fracasa también la izquierda. Porque la izquierda, ¿por qué fracasa? Porque cuando llega al poder, el modelo socialista desapareció en el mundo. Es decir, no hay más modelo socialista vigente. Entonces, acá encontramos que esta gente, cuando llega al poder, que llega al poder estableciendo y conjugando a su favor todo el resentimiento y todas las necesidades de la gente y todas las ansiedades de poder mantener y vivir mejor que tenía mucha gente, llegan al poder sin un paradigma. Fíjense que se transforman, y todos lo podemos saber, se transforman en los defensores del gran capital, del peor capital. Acá nosotros tenemos una política que tiende a cargar impositivamente a la clase media y a depredar a la clase media, porque la consideran la culpable, es la burguesía, la clase media formada por el Valle, la pequeña burguesía, es la culpable porque es la sociedad la que sostiene la sociedad burguesa. Acá hay un problema ideológico muy fuerte. Entonces yo quería llegar todo esto para explicar que el problema es ideológico fundamentalmente, que en vez de contener y en vez de dar soluciones de consenso, de diálogo, de participación, establece soluciones de confrontación. Acá estamos en la confrontación permanente. Y acá, como decía, le pegan a una docente y hacemos un paro y luchamos por la docente, porque además es más importante la docente, porque es corporativista, que todos los 600 alumnos que no tienen clase. Estamos en un permanente embate de la confrontación. Estamos en la concepción todavía ideológica
de la lucha digamos, la lucha de clases, pero la lucha de clases violenta, la lucha de clases de manera tal que se tiene que imponer una clase sobre la otra. Es un gobierno que tiene mentalidad, y un partido que tiene mentalidad clasista, y no lo puede ejercer, porque no puede cambiar la categoría. Es decir, no puede cambiar, no tiene la capacidad de cambiar la categoría y pasar a un gobierno de tipo totalitario como un gobierno es decir, autoritario, porque no se lo permite la sociedad uruguaya todavía, porque realmente algunos valores fundamentales como la democracia y y la libertad han sido defendidos por la gente, y porque además todos lo vivimos durante 11 años en un gobierno militar, de una dictadura militar, y vimos lo que es la carencia de libertad y de democracia. Y todavía hay memoria de todo eso. Pero a medida que se va perdiendo la memoria, todavía es peor, porque ¿qué sucede? Ahora, ¿cuál es lo que están haciendo y lo que están planteando los más extremistas? Esto no funciona porque no pudimos cambiar de categoría y pasar a un gobierno socialista. Y porque no gobernamos nosotros, no gobierna el proletariado. Y la educación no funciona también por esa razón, porque ¿cómo vamos a permitir hacer una educación que haya movilidad social? ¿Para qué? ¿Para que haya más pequeños burgueses? No, nosotros tenemos que igualar para abajo. Tenemos que encontrar un sistema de igualdad que nos permita a nosotros que manejemos la situación. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué no pueden superar la pobreza? Porque la pobreza, tal como están haciendo caridad. Y están alienando a los pobres, acostumbrándole a que no hagan nada, para que dependan, como cualquier adicto, de la ayuda del gobierno de turno, en este caso del Frente Amplio, y las están manteniendo. Por eso fracasan. Es decir, no hay incentivos, no hay objetivos. Es decir, no hay objetivos de superación, que no sé quién dijo eso por acá, pero me parece que fuiste vos. No hay objetivos de superación. Entonces, nuestro problema sigue siendo ideológico. Es decir, sigue siendo ideológico, y mientras no podamos retornar a paradigmas ideológicos y a procesos ideológicos que nos permitan volver a poner en fuerza una moral y una ética donde sustituyamos la moral de la confrontación por la moral de la discusión y la negociación y de la tolerancia, vamos a seguir con estos líos. Ahora, yo digo, ¿no? El otro día lo vimos y parece que no salió no fue muy difundido. Alguna gente lo dijo. ¿Vieron lo que dijo el presidente? Sí, con la Universidad del Interior. ¿Sí? No. Si no hay mayoría parlamentaria, volvemos al 60. El gobierno está amenazando que no tenemos mayoría, porque lo dijo en forma elítica, diciendo si gana la oposición, va a ser ingobernable. Va a ser ingobernable. Así que la tesis es peligrosísima. Es decir, están manteniendo la cultura de la confrontación porque están preparándose para, de alguna manera, perpetuarse en el poder, o sea, por un método o por el otro, o por cambiando las categorías. Lo mismo que pasó hace poco en Venezuela. Mientras Capriles se dedicaba a dar discursos de lo que iba a hacer, de lo que estaba mal en Venezuela, el otro a decir que se venía la confrontación, que iba a haber sangre. Y yo le quiero resumir en dos palabras. ¿Cómo no? Pensamiento. Le dijeron una introducción, pero el tema de la violencia, si yo estoy completamente, todos los días estoy hablando de violencia y estoy mecanismos de violencia generales, porque y lo único que se puede obtener en la vida se puede obtener cuando yo me impongo violentamente sobre algo, eso se refleja en la sociedad. Entonces, ¿cómo no va a haber más violencia, digamos, delictiva? Porque se extiende ese paradigma de violencia, se extiende en todos los estamentos, y mucho más en los chicos y en los jóvenes. Y entonces tenemos la violencia delictiva, porque esto es mi derecho. El otro día estuve viendo un estudio psicológico, y con eso termina esta vuelta, un estudio psicológico, donde analizaban cuál era digamos, los códigos juveniles de los menores delincuentes, ¿no? Y es brutal. Los tipos, la inmediatez, y esto es mío. Entonces yo cuando te estoy apuntando con un revólver,
y vos te resistís, es porque ya me estás negando lo mío, porque ya es mío desde el momento que te lo apunto. Entonces te puedo matar, porque es mío, ya no es tuyo. Desde el momento que yo entro a robártelo, es mío. Entonces, como es mío y pienso que es mío, y vos no me lo das, vos me lo estás negando y vos me lo estás robando, no me lo estás dando, y ahí te mato. Entonces, es mortal este proceso de la cultura de la violencia, de la cultura de la confrontación. Si no cambiamos ese paradigma, indudablemente no vamos a poder cambiar nada. Está bien, aquí el amigo Enrique estableció el origen del huevo y la gallina. Si la educación o arrancaste por la educación y la... Es educación, perdón, lo mismo, es educación. Sí, es educación, ojo. Yo le preguntaría a Miguel, que es un docente y con vasta experiencia, es si tenemos, bueno, nosotros en general, el sistema político, si tiene idea de dónde estamos parados para atacar, para empezar a educar, porque en realidad uno piensa que está hablando de repente con gente que venía con aquello de que tiene su padre, su madre, cierta cultura. Hoy la cultura social desapareció y estamos para la cumbia villera, estamos lo más rastrero posible, lamentablemente, porque estamos más abajo. Creo que ya, bueno, ojalá no haya más bajo para caer. Entonces, con qué le entramos? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo aceleramos el proceso? Porque es mucho más rápido el proceso de deterioro que el de construcción. Romper ya sabemos que es rapidísimo, agarramos en construcción lo que estamos, sabemos que romper siempre es la parte más fácil. Ahora, ¿cómo construimos? ¿Cómo convocamos a gente para que se siente en una mesa como esta, pero con gente que también te escuche? Más, obviamente acá estamos haciendo algo y hay un micrófono de por medio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es un tema complejo, difícil, porque la educación es el resultado de muchas cosas que parten en algún momento de los principios valóricos que tiene la República, la nación, hasta la familia los vuelca a su vez con sus hijos a un entorno en el cual confluyen programas, intereses en un aula. Lo que yo he visto y hemos sentido nosotros como docentes en estas discusiones últimas con el tema educativo, es que bueno, hay corporativismo, se ataca el corporativismo, hay problemas de evaluación, se ataca el problema de evaluación y se pone la mayoría de las veces el foco desde una visión ideal. O sea, yo siempre les digo, bueno, vengan conmigo a dar clase a un contenedor, como yo doy de noche, vean la situación de los alumnos, que es una mezcla de que tienen hambre en un lado o se drogan en el otro, y cómo uno se convierte, en definitiva, en el asistente social que el Estado era en otra época. El contenedor, el que le da el hombro al alumno y como excusa mete su materia, ¿no? Es al revés. Lo que uno humildemente hace ahora en la educación es transmitir valores, ¿no? Más que nada, que es el diferencial, ¿no? Si entra un chiquilín, golpea una puerta y se pone un gorro, cosas por el estilo, que son cosas menores, bueno, eso es un diferencial absoluto con otras instituciones, por ejemplo las privadas. Y esas pequeñas cosas van marcando una gran diferencia. Entonces salen con teorías profundas sobre la integración, sobre la pedagogía, sobre los nuevos paradigmas, etc. Pero la realidad ahora es otra. Yo no puedo desde la Universidad Católica, sentado con aire acondicionado y con 3 másteres en Europa, bajar a la realidad del Liceo de La Teja, si no estoy ahí, por más que teóricamente lo sepa. El vallismo en otra época se involucraba profundamente en eso, incluso en los gremios, incluso en las necesidades. Ahora es allá, ellos son los culpables de que esto no funcione. El vallismo, los partidos tradicionales. Y la izquierda se le rompió el esquema. Gramsci se murió antes de escribir cómo se solucionaba después de destruir el modelo cultural. Perdonando la expresión, ¿no? Es medio... Una aplicación gramsciana, me olvidé de decirlo, es la aplicación gramsciana lo que están haciendo. Lo que pasa es que se les terminó el paradigma. No saben qué construir porque lo que construyeron se fue al diablo. Entonces el vallismo en la docencia es... necesitas, para el ómnibus, tomás, te doy la plata. Necesitas esto, bueno, vení. ¿Tenés problemas con la droga? ¿Quién? No, porque estoy... Bueno, vamos a ver, vamos a hablar. ¿Quién es? ¿Fuiste a la policía? Sí, pero no me dieron corte. Vamos juntos, vamos a hablar con el comisario. Eso no me lo pagan, eso no me lo piden. ¿No? Me dicen que soy uno de los culpables del deterioro valórico de la sociedad porque soy docente. Es una falta de respeto. Y el gran debate educativo que se hizo, que fue un circo, debería hacerse
Y es más, debería hacerse un gran debate educativo en la visión vallista, ¿no? Claro, ahí tenemos paradigmas distintos dentro del propio vallismo, son visiones distintas, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el eje? Lógicamente, la educación es el motor, pero ¿a dónde? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿No? Es un trabajo muy arduo, de varias décadas, ¿ya? Reconstruir simplemente, permiso, puedo pasar, nada más, empecemos por eso, ¿no? Pero no solo los alumnos de la institución, del policía que está cuidando, porque ahora resulta que si no está el policía, te roban dentro del liceo, ¿no? Si nos roban, entonces paramos. Está el policía, paramos porque está armado. Bueno, sacamos al policía armado, viene una horda, como vino el otro día, de 10 tipos de otro liceo a agarrar piñazos los de adentro. ¿Qué hace el policía? Porque se respetó el derecho, el respeto a la autoridad. Yo siempre pongo el ejemplo de los cartelitos que se los robaron para comprar droga y nadie hizo nada, que había al lado de las vías del ferrocarril, ¿no? Que alguno queda todavía de hierro, ¿no? Que decía, por orden de la autoridad se prohíbe pasar por la vía o circular por la vía. Y la autoridad era ese señor de uniforme. Entonces acá empezamos con que el uniforme era el símbolo de la dictadura. Y ahora no sabemos qué chorro entra dentro del liceo porque estamos todos sin uniforme. Pero yo te puedo decir, en el Liceo 43, de allá del Rincón del Cerro, se armó en algún momento una discusión entre padres y docentes por el tema de que los alumnos fueran con uniforme. Y planteaban eso, que era volver a la dictadura, hacerlo así con uniforme. Pero sin embargo, Topolansky salió hace 4 o 5 meses y hace 4 o 5 meses dijo que había sido un error sacar el uniforme porque era algo que te identificaba, que era mucho más fácil para controlar en los liceos, y volvimos. Pero sabés que siempre terminamos hablando de ello. Claro. Es decir, los mismos que destruyeron son los mismos que quieren arreglar. Pero no claro, son paradigmas de la regla. por supuesto. Fracasan con total éxito porque digo, todas sus teorías fracasaron, como lo han dicho, cayó el muro, cayó todo. Pero tienen el éxito de que aún todavía tienen un plus de la sociedad dentro del Uruguay que los ve como aquellos guerrilleros salvadores, cosa que cerca. Y bueno, el otro día, por eso yo te hice la mención del presidente de las universidades del interior, que dijo, durante el 60 combatí porque eran universidades en el interior, eran para los hijos de los hacendados, sí. Y hoy me doy cuenta que cualquier bastión de educación... En medio de todo el problema que generó, es la hoja rota, la pegás con claro, ese es el gran tema. ¿No? Ahora, claro. El votante es el único que puede empezar a revertir esto, porque si nosotros no logramos llegarle con nuestra prédica, con esos valores increíbles que transmite la Grota como docente, con esa pasión, porque pasión significa horas de laburo, porque hay que entender la pasión como eso, es entrega personal, no vamos a cambiar esto. Entonces, si no logramos que la gente ponga un votito de confianza nuevamente dentro de las urnas, estamos liquidados. Y estamos, o sea, más que liquidados, estamos condenando a nuestra gente a seguir en lo que estamos viviendo. Lamentablemente esta linda hora y media se ha volado. Vieron que lo dejé hablar, ni corté lo menos posible. Le agradezco a Miguel Lagrota, profesor, por habernos acompañado, a Ernesto Castellano, aparte por su colaboración acá con el programa, y vamos a elegir uno de los números que nos han mandado para regalar este libro. Tenemos aquí. No, aquí no, porque arrancó temprano, pero bueno, dice, muchas verdades grandes y serias, ojalá hubieran más audiciones como esa. Es Ángel de Solimar, así que Ángel de Solimar, a partir de mañana podés pasar por CX40 aquí en la calle Canelones a retirar el ejemplar. Gracias a Enrique Piqué también, José Piris y Jorge Castro, que también han estado en esta mesa. Mañana, nuevo programa de Estado de Situación, programa 45. Un abrazo a Nelly Pinato allá en el norte del país. Gracias.